Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Radio U Central. Síguenos en Spotify, suscríbete a nuestro canal oficial de YouTube y míranos por nuestra señal de streaming en radio.ucentral.cl. Somos Radio U Central, desde el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 y radio.ucentral.cl presentan Pregonando, un encuentro musical migrante con el ritmo y el sabor al son del tambor. Conduce Diana Leal Ruano. Manifiesto de las mujeres negras. Entre grietas florecemos. Hermanas, hoy no es un día más. Hoy llevamos en la piel la memoria de las que vinieron antes, las que caminaron con los pies descalzos sobre tierra hostil y aún así sembraron futuro. Somos hijas de mujeres que cargaron mundos enteros sobre sus cabezas, que amamantaron resistencias en silencio, que convirtieron el dolor en semilla. Y aquí estamos, en un país que nos niega, en una región que nos violenta, en un sistema que quiere vernos de rodillas. El clima político es denso, asfixiante, racismo que se disfraza de meritocracia, machismo que se viste de tradición, un Estado que nos inculpa mientras alza muros. Las noticias gritan desesperanza, los discursos de odio se normalizan y a nosotras, las mujeres negras, nos siguen midiendo por cuánto aguantamos. Pero nosotras ya no aguantamos, florecemos. Florecemos desde las grietas del asfalto que quisieron enterrarnos. Florecemos en las cocinas donde convertimos recetas en resistencia. Florecemos en las calles donde nuestras voces rompen el silencio cómplice. Florecemos en las aulas, en donde barrios, en los territorios que defendemos con uñas y corazón. Porque somos las nietas de las que sobrevivieron al barco, al látigo, al despojo, y heredamos su terquedad para inventar vida donde solo hay espinas. Sabemos que otro mundo no es posible, sino que ya lo estamos tejiendo, con redes de cuidado que desafían el salvarse de quien pueda, del sistema. Con alegría rebelde que descoloniza la idea de que el dolor es nuestro único destino, con política hecha desde los márgenes donde el amor y la comunidad sean la primera trinchera. No nos engañan, saben que somos peligrosas, porque llevamos en la sangre la fórmula más antigua y poderosa: transformar el luto en lucha, el miedo en fiesta, la opresión en el horizonte. Hoy honramos a las que nos abrieron caminos y a las que, como nosotras, siguen desafiando estructuras a diario para que las que vengan respiren más liviano, porque nuestra existencia es un acto político, porque no pedimos permiso para ser libres. Que vivan las mujeres negras, que vivan las que florecen en las grietas y que nadie apague nuestra luz, por las que fueron, por las que somos y por las que serán. Me robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi. Me robaste el sueño, me robaste el sueño cuando me dormí. Me robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi. Qué linda la mariposa cuando acaricia las flores, la mujer que a mí me quiera yo le pongo condiciones. Me robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi. A mí me decía mi madre, no te vayas a casar y dale las condiciones
fue pa' su pueblo y yo me desperté llorando. Me robaste el sueño cuando me dormí. Se pasó mi amante y yo no lo vi. Ay, me robaste el sueño Cuando me dormí se pasó mi amante. y yo no lo vi. Ay, me robaste el sueño Cuando me dormí se pasó mi amante. y yo no lo vi. Ay, me robaste el sueño Cuando me dormí se pasó mi amante. y yo no lo vi. Oye, Juanito, ¿quién fue que le robaste el sueño? Me robaste el sueño cuando me dormí. Se pasó mi amante y yo no lo vi. Quisiera ser jardinero para regar esa flor. Esa linda muchachita me tiene enfermo de amor. Me robaste el sueño cuando me dormí. Se pasó mi amante y yo no lo vi. Me robaste el sueño. Me robaste el sueño cuando me dormí. Me robaste el sueño cuando me dormí. Se pasó mi amante y yo no lo vi. Ay, me robaste el sueño Cuando me dormí ay, se pasó mi amante. y yo no lo vi. Ay, me robaste el sueño Cuando me dormí se pasó mi amante. y yo no lo vi. Me robaste el sueño Cuando me dormí se pasó mi amante. y yo no lo vi. Ay, me robaste el sueño Cuando me dormí se pasó mi amante. y yo no lo vi. Me robaste el sueño cuando me dormí. Se pasó mi amante y yo no lo vi. ¡Pascue! Estamos presentando en Radio U Central 107.1 Pregonando. Un encuentro musical migrante con el ritmo y el sabor al son del tambor. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Pregonando al Aire, el programa más chévere de Radio Central. Le cuento que hoy pregonamos antirracismo, porque hoy es un día especial, nada más y nada menos que el Día Internacional de las Mujeres Afro, y por eso para mí es un gustazo poder presentar a quien nos acompaña en esta edición especial de Pregonando. Les cuento que aquí en estudio está Norgis Duaim, María Victoria Díaz y Sara Rosa dos Santos, quien además nos acaban de leer un hermoso manifiesto. Ya son todas integrantes del Quilombo Negrocéntricas. ¿Cómo están? Bienvenidas. Bien. Gracias Diana por la invitación. Gracias a ustedes por concedernos la entrevista. Sabemos que hoy es un día especial y aquí marcarnos también por qué estamos aquí, por qué el manifiesto y preguntarles por qué es importante conmemorar y visibilizar este día. Y la pregunta, por supuesto, para las tres, para que cada una nos pueda dar su opinión al respecto. Mira, yo creo que es muy importante de la historia reciente tomar en consideración que este día surgió apenas en 1992. Es decir, una deuda histórica importante que visibiliza no solo nuestras corporalidades, sino las demandas que tenemos. Esta fue una reunión que se ejecutó en República Dominicana, con mujeres de más de 30 países, donde se resignifica, digamos, una fecha para visibilizar nuestras demandas, nuestras corporalidades y la lucha que venimos afrontando desde nuestra existencia, ¿no? Y la lucha que significa resistir y existir. Claro que sí. ¿Y para María Victoria? Sí, yo creo que esta es una fecha importante en el sentido de que, aparte de solo conmemorar, también es una exigencia por medidas concretas que no solo visibilicen, sino que reparen y también equiparen un poco el camino que las mujeres negras están transitando en América Latina. También es una fecha que llama al diálogo en América Latina porque son realidades que están conectadas. Eso creo que es lo que podría decir. ¿Y para Sara? Bueno, la verdad es que
que siento que este día nace también de la necesidad urgente de transformar este sistema racista y patriarcal también que habitamos. Siento que es muy importante también para nuestras raíces, las mismas niñeces también, las juventudes. Siento que es muy importante visibilizarlo. Claro que sí. Bueno, con Negrocéntricas hemos conversado en varias instancias, pero siempre para nuestros auditores y nuestras auditoras también como es chévere poderles contar también el contexto, y aquí nos gustaría que nos contaran a propósito de este día, cuáles son las iniciativas que lidera el Quilombo Negrocéntricas, hace cuánto están conformadas también, si nos pueden contar un poco más de detalles. Bien, el Quilombo ya vamos sus años, sí. Mejor no contemos. No. En realidad el Quilombo ya desde 6-7 años desde la iniciativa. Recientemente logramos conformarnos, digo recientemente, ya hace 1 año y medio, como una organización, digamos, mucho más estructurada, ¿no? Ya no desde la sobrevivencia del activismo, sino desde una articulación mucho más organizada, por supuesto. Y tenemos diferentes ejes en la actualidad. De hecho, siempre tenemos nuestras reuniones anuales, comenzando su retiro el verano, espiritual, sí, y de mucho trabajo. Y nos planteamos 5 ejes de acción, ¿no? Entre eso está la sostenibilidad, ¿no? de los activismos, que es un tema muy relevante cuando sobre todo habitamos corporalidades afro. Entre la triple jornada, entre el tema económico, el activismo no tiene una contribución económica frente a lo que hacemos, y llega un punto en que no se sostiene, ¿no? Entonces creo que para nosotras ese es uno de los ejes, ¿no? Tenemos racismo ambiental y geográfico también, tenemos todo lo que es territorio, todo lo que significa la difusión y educación desde las niñeces para poder también habitar los cuerpos desde el entendimiento de lo que es el racismo estructural. Eso es el Quilombo ahora, ¿no? Tenemos alianzas con universidades que tienen sentido crítico también, con organizaciones que persiguen construir diálogo desde la diversidad. Y ahí pues estamos nosotras también atentas a poder encontrar oportunidades, por supuesto. Por supuesto. ¿Qué fue lo que las motivó a conformarse? Mira, desde la organización, bueno, Paola Palacios, que es la precursora y fundadora, una de las precursoras y fundadoras, creo que nos arrastró con esa fuerza, y cuando digo arrastró en el buen sentido, para mí es como la líder dentro del proceso que empujó todo este mecanismo de organización. Yo creo que desde las experiencias que son muy diversas, pero a la vez también se encuentran, las mujeres y las personas que habitamos el Quilombo nos apropiamos desde nuestra historicidad para construir una realidad distinta. Yo creo que ahí parte la motivación, que en principio creo que puede ser individual, pero cuando uno se reconoce en la oralidad de lo que significa nuestras experiencias, realmente no son tan distintas, y ahí yo creo que surge es como ese pegamento que nos dice es aquí, es desde aquí para muchas partes, pero el Quilombo hace eso, ¿no? Es como, yo creo que nos mantiene, nos sostiene, no solo resistimos, nos sostenemos nuestras vidas en la medida que participamos en el espacio. Y hablando de avances y desafíos, la pregunta es súper amplia, pero la hago porque a veces, claro, uno se relaciona naturalmente con personas que piensan igual que uno, que son antirracistas, pero el grueso quizá no lo es, y lo pregunto desde esta polémica que se generó con este comercial de Falabella, porque desde mi percepción, naturalmente, no sabemos que las mujeres afro están aquí, pero por eso también, por la manera también en que nos relacionamos. Entonces, de ahí abrir la pregunta quizá a cómo ven esos desafíos para promover un antirracismo y también la participación de las mujeres afro en diversas instancias. Yo creo que es importante pensar en el país en el que estamos situados y la historia colonial y de una conformación de identidad que aspira a lo blanco, siendo que la mayoría de la población no lo es.
Entonces la negritud se construye históricamente como un sujeto, como un cuerpo femenino, masculino, trans, no binario, que no es deseado, que no es parte de la chilenidad, que no es parte de este territorio. Entonces hay una construcción ahí que es bien forzada, pero que tiene mucho fundamento y tiene raíces históricas muy profundas y muy violentas. Entonces yo veo como una reacción, no es natural, pero es una reacción que es un poco esperable porque genera resistencia, ¿no? Los cuerpos negros en Chile, en esta ciudad, y por eso es interesante que esta organización sea afrodiaspórica, porque dentro mismo del quilombo hay una diversidad muy grande, claro, en nuestros cuerpos, en nuestros cabellos, en nuestras pieles, en nuestras procedencias, nuestros acentos, la comida. Eso es muy interesante que eso todo confluya en este lugar, que parece que es tan hostil. Entonces, por ejemplo, lo que sucede con la campaña de Falabella es que Sara y yo quizás lo sabemos porque nacimos acá en Chile. El cuerpo negro en Chile es muy cuestionado, muy interpelado, lo hablábamos justo antes de llegar. Entonces, por ahí yo un poco como que me puedo explicar la reacción masiva de violencia también en redes sociales. Ese es un desafío muy grande, sobre todo para las mujeres que están realizando sus activismos por medios comunicativos y redes sociales. Hay una violencia muy fuerte que se da por medio ahí, que también la vemos en las salas de clases, con migraciones haitianas, migraciones colombianas, que tienen cuerpos racializados. Pues. Entonces, en ese sentido, ese es un desafío muy grande, pero que yo creo que una forma de combatirlo es con la presencia, con la voz, de habitar los espacios, de ocuparlos sin ningún miedo, sin ningún resquemor, sin ninguna vergüenza. Yo creo que eso es algo que el quilombo ha ido abriendo ese espacio así con mucha fuerza y, por ejemplo, es muy importante para las niñezas sobre todo, sí, que están encontrando por primera vez referencias en lugares, en la música, en las artes, en la política, en la organización. Entonces eso está bien interesante. Y por ahí que podemos destacar también el censo, la campaña que hizo el quilombo para el censo 2024, Orgullosamente Afro, que visibilizó estos cuerpos y que incentivó el reconocimiento como persona afrodescendiente. Por ahí yo creo que ya el quilombo está tejiendo en conjunto con otras organizaciones y con otros espacios de resistencia, se están gestando esos espacios de visibilidad y de presencia física, pero también académica, puede ser políticas públicas, algo que ya está sucediendo. Qué interesante. No sé si hay cifras ya del censo, todavía no, parece que todavía no. Sí, ya están las cifras. ¿Ya están? Sí, ya están las cifras. No estoy segura de cifras concretas, pero la región metropolitana es la región que tiene... ¿Qué más concentración tiene? Claro, y hay una población afrodescendiente como más allá del 40% dentro de las cifras, pero a nivel nacional yo creo que verdad como el 1%, 1,9%, si no me equivoco. Podríamos revisarlo con más precisión. Claro que sí. Qué interesante, además que ustedes hicieron un harto trabajo de incidencia, con presencia en el norte, también las vi haciendo campaña por allá. Mi pregunta aquí, quizá para saber, ¿por qué era importante hacer esa campaña? ¿Por qué no se autopercibían? ¿O porque había que reforzar la información para que las personas pudieran, digamos, no sé si es un derecho o como garantizar que esa información estuviera dentro del censo? Si quieres, claro. Ajá, ya, dale. No sí, porque estuvimos participando, digamos, en ese año, y para nosotras cuando nos planteamos esta campaña, mucho antes del censo, de hecho la pregunta fue una lucha mucho antes del censo. No. La pregunta también vino por todo el trabajo, de hecho que se conmemorara este día también fue una lucha que comenzó aquí en Chile, fue un tema con los otros feminismos, pero logramos, ¿no?, finalmente romper esa barrera y romper muchas otras. Por eso en el momento que surge la oportunidad del censo dijimos ya, pero ¿cómo lo hacemos? Mira, en redes, pero nuestras corporalidades, desde lo que significa también la pobreza estructural, no acceden totalmente a las redes. Y ahí dijimos, esto hay que hacerlo distinto, claro que ¿no? Sí. Y nos planteamos colocar, recibimos un fondo del Black Feminist Fund, me acuerdo, y con ese fondo logramos colocar publicidad, difusión en el metro de Santiago, con vallas, con póster, con fotografía. Fue todo un trabajo, y estaba la otra arista. Tenemos que llegar donde nos reconocemos.
Y ahí es donde está el punto. No nos reconocemos como afro. Yo soy, entonces cuando tú le preguntabas o le preguntas a alguien por esta, como decía en este caso Victoria, le cuesta un poquito más señalarse como afrodescendiente porque no está reconocido por el otro. Entonces como que tú, aquí no hay personas negras. Las personas negras se murieron por el frío. Ese es el discurso que pulula siempre, ¿no? En la cotidianidad. Y por eso decidimos hacer esta gira, por decirlo de alguna forma, llevando herramientas y que ya habíamos utilizado aquí en la región metropolitana, pero nos fuimos a todo el eje del norte del país, llegamos hasta Valpo y fue muy buena la recepción porque era la primera vez que en muchos de los casos que las personas cuando, por ejemplo en el laberinto antirracista, que es, para los que no lo conocen, los invitamos que vamos a estar pronto en la MUNI de Puente Alta ahorita. Buenísimo. A las 16. No es más que una herramienta que permite que las personas vayan circulando, ¿cierto? Por el mismo laberinto y reconozcan y lean historias que tienen un alto componente de racismo, ¿no? De personas reales, ¿no? Entonces, en la medida que estas personas iban leyendo estas historias, el propósito es una reflexión, sean afros o no, de acuerdo a su posición dentro de la sociedad, bien sea desde su color de piel o cómo se identifican. Y eso fue fabuloso, fue muy potente, porque muchas mujeres, hombres, personas, niñeces, quedaban como, entonces yo soy afro, mira, yo soy, o sea, realmente después de eso había otra pregunta, ¿qué soy yo? O sea, ¿cómo me identifico? Y ahí hablábamos, el censo era lo último que hacíamos en estas jornadas, que en cada localidad eran aproximadamente 6 horas, más llegar a la localidad, estar allí, levantar, entregar la invitación en ferias. El volanteo. Exacto, llegar a... O sea, realmente fue todo, pero fue muy potente. Qué lindo, realmente además. Fue maravilloso contar con el apoyo, desde el punto de vista también económico y con todo lo que significó la movilización y el aparataje logístico para llegar hasta ahí. Pero logramos el objetivo de que se reconociera la pregunta y que a su vez las personas también se reconozcan como afro, entre todo el tema del colorismo que existe. Bueno, tú sí eres afro porque eres más, pero yo no tanto, así que tú porque tienes el... Mira. No, aquí rompimos esa barrera y empezamos a hablar de corporalidades y cómo nos habitan y cómo nos ven y cómo tenemos que trabajar para construir una sociedad que nos vea distinto, pero eso bien tiene que venir de nosotros. Yo creo que eso fue lo más potente, digamos, de este reconocimiento territorial desde las corporalidades. Literal. Y ahí, ¿quiénes son más perceptivos a ese autorreconocimiento? Las mujeres, sí. O sea, las mujeres sobre todo que están entre la vida laboral remunerada y la vida laboral no remunerada. Las experiencias de estas, cuando lo hablábamos ahora antes de entrar, el mapeo corporal, era muy potente que se percataran de que, no sé, lo más llamativo en las corporalidades afro entonces era el cabello. Entonces yo me lo aliso para que no se me note. O si nos gusta vestirnos de colores, o que no se note en muchos de los casos, lo voluptuoso de los cuerpos, porque entonces se me hipersexualiza, porque ese es mi cuerpo, ¿no? Entonces todo ese trabajo fue como... ¿Qué pasó aquí? Muchas mujeres nos pasó se me fue ahorita el nombre, una de las compañeras que, Elizabeth, de la zona norte, que ganó, se me fue ahorita el nombre, pero ella... ¿De Luanda? De Luanda, sí. Cuando se reconoce, entiende que no solo es habitante de este territorio como indígena, sino que también es afro. Entonces, claro, y más en la triple frontera norte es bien particular. Pero sí, las mujeres teníamos menos participación de caballeros, hombres, porque claro, es más difícil, las jornadas de trabajo, estaban pero no mucho, los jóvenes también, era como dudando un poco más, claro,
es bien complejo de una edad de 13, 14 años. También. Decir, ahora entiendo todo. No. Tenemos historias muy diversas dentro del laberinto que se van actualizando de acuerdo a las contingencias o a lo que sucede, ¿no? Desde el punto de vista estructural. Pero sí, de todas maneras, las mujeres, sobre todas no me gusta decir dueñas de casa, ¿no? Pero es como el término más coloquial, pero estas mujeres que están dentro del trabajo y tuvieron ese espacio de salir de la caja donde siempre se encontraban, fue como ponerles un espejo. Fue como decirles, obsérvate para que nos observemos. Y en esa medida buscar organización dentro de los territorios, porque no solo se quedó ahí, sino que buscamos tener que se replicara dentro de que fueran amplificadoras finalmente. Exactamente. Escuchemos música y seguimos conversando aquí en Pregonando. Cuiro, presten atención, señora, a esta linda inspiración. Presten atención, señores, se presenta un cimarrón tumbando a los invasores y a su Cristóbal Colón. Cuiro, despertando las conciencias, trinando como un sinsonte, ofreciendo resistencia. No hay opresión que no afronte, porque soy un cimarrón y por eso me voy pa'l monte. Pa'l monte. Yo soy un cimarrón y me voy pa'l monte. Cimarrón, cimarrón pa'l monte. Oye, cimarrón, cimarrón pa'l monte. Cimarrón, cimarrón pa'l monte. Y es que cuando llego yo las cadenas se rompen. Reivindicación y libertad en el horizonte. Soy un cimarrón y me voy pa'l monte. Cimarrón, cimarrón pa'l monte. 1492. ¿Qué pasó? Había ya la Cristóbal Colón llegó con la banda de ladrones y asesinos, genocidas, violadores y secuestradores que lo acompañó. A su arribo la vigencia de nativos presenció y en guerreros aborígenes resistencia encontró. Los esclavizó, masacró, casi los extinguió, para después salir diciendo que América descubrió. Al esclavista esto no le bastó y hacia África el genocidio extendió. Africanos secuestró, trasladó, como animales vendió, pero el negro se le reveló y las cadenas rompió. Voy pa'l monte, río arriba contra la corriente. Panquilombo, Cumbe, Mocambo, Maniel, Palenque. Nunca seré esclavo aquel que de reyes desciende. Yo vengo de la madre continente. Soy un cimarrón y me voy pa'l monte. Cimarrón, cimarrón pa'l monte. Oye, cimarrón, cimarrón pa'l monte. Cimarrón, cimarrón pa'l monte. Y es que cuando llego yo las cadenas se rompen. Reivindicación y libertad en el horizonte. Soy un cimarrón y me voy pa'l monte. Cimarrón, cimarrón pa'l monte. Catalina Luango, Bórica, Huigua, Cecilia Fatín, Harry Tubman, Casilda Kunumi Dembélé, Agustina Nani, Kim Pavita, un Singan Bandi. ¡Histeria! Palenque de Bencos, Cuco Manantiales, Barul Entrado, Violín, Limón y Zanaguares, Malúa, La Bumba, Sigua, Frijol y Viñales, Miguel de Burí, Antón y Zumbido Pambares. Estamos resignificando, dignificando, desaprendiendo, afrosembrando y claro que el racismo está temblando. Si con el poder del conocimiento nos vamos reivindicando, pues nacimos libres y luchamos por libertad. No me importa cuál sea la dificultad. La gente blanca y racista sí está bien equivocada. Les recuerdo que África es la cuna de la humanidad. Que sus libros de historiografía cambien el guión. ¿Desde cuándo ser un genocida es civilización? Nuestra realeza ancestral exige reivindicación. Pues la historia afro no comienza en la esclavización. Grita fuerte, soy un cimarrón y me voy pa'l monte. Cimarrón, cimarrón pa'l monte. Oye, cimarrón, cimarrón pa'l monte. Cimarrón, cimarrón pa'l monte. Y es que cuando llego yo las cadenas se rompen. Reivindicación y libertad en el horizonte. Soy un cimarrón y me voy pa'l monte. Cimarrón, cimarrón pa'l monte. Componte, Colón, componte. Componte, Colón, componte. Componte, Colón, componte. Soy un cimarrón y me voy pa'l monte. Componte, Colón, componte. Componte, Colón, componte. Yo te escucho, componte, Colón, componte. Componte, Colón, componte. Componte,
Estamos presentando en Radio U Central 107.1 Pregonando. Un encuentro musical migrante con el ritmo y el sabor al son del tambor. Estamos de regreso pregonando antirracismo el día de hoy en este programa especial con motivo del Día Internacional de las Mujeres Afro, y me acompañan hoy aquí Norgis, María Victoria y Sara, y tenemos cifras para que usted se informe y sepa de la presencia de las personas afrodescendientes aquí en Chile, y María Victoria nos va a contar. Como contexto, recién en 2019 se reconoce al pueblo tribal afrodescendiente chileno, y en marco de eso es que los pueblos afrodescendientes se incluye la categoría en el censo de afrodescendiente y se divide en 5, en afrodescendiente, en afrochileno, en negro, negra, en del pueblo tribal afrodescendiente chileno, moreno de Azapa o negro de la Chimba. En total en Chile, 174.190 personas se autodeclaran con ancestría africana o negra, y en la región metropolitana eso representa un 1,1% de la población. Entonces ahí nosotros vamos tomando ciertas conclusiones, o sea, que no nos morimos de frío, que hay una población que es numerosa y que va a ir incrementando en los próximos censos probablemente. Es un número que también puede ser comparado con otros pueblos que existen en Chile que tienen un autorreconocimiento y que por ende también nosotros validamos nuestra existencia y nuestra presencia en políticas públicas. Naturalmente, que aunque no se trata de una competencia, pero claro, mirábamos cifras con otros pueblos originarios, claro, por ejemplo, según el censo y esa cifra que tú nos entregas, entonces claro, hablamos de personas afrodescendientes general en Chile, con un mayor número o mayor número que pueblos originarios como el quechua, el licanantá y el coya, que ya están entre otros que veo aquí en cifras, claro que están presentes, o sea, hay que tener un reconocimiento también y hacia allá, también en la medida de esas infancias también afrodescendientes que ya están. Claro, y reconocer también las niñeces afrodescendientes que están naciendo en Chile y habitan Chile, y que muchas veces también se invisibiliza. Está muy invisibilizado el tema de la afrochilenidad acá. Por ejemplo, cuando yo llegué, no habían niñas negras en Chile. En Chile habían, pero en mi sala de clase yo era la única niña negra. Y ahora cuando yo voy a los colegios y veo las niñeces y veo la diversidad de colores, de culturas que hay, y que hayan colegios que lo estén internalizando, la verdad es que se ve el cambio, se ve. Aunque sea mínimo, igual se está visibilizando. Creo que hay una preocupación genuina por promover instancias interculturales en los colegios. No sé si también es mi percepción sesgada, pero no sé ustedes que ven y manejan el tema, ¿cómo lo ven a propósito de eso que tú mencionas? Si es así. Sí, pues desde luego, de hecho, dentro de la organización visibilizamos todo el tiempo que no hay algunos con más menos medida, ¿no? Pero lo que ha sido el laberinto antirracista se ha utilizado, digamos, en diferentes colegios, sobre todo en la región metropolitana. Yo creo que también, como buenos habitantes de toda nuestra región de América Latina, se concentra mucho en lo que es la capital, ¿no? De ahí hacia afuera es más complejo. Y yo creo que también eso obedece a la existencia, ¿no? Se ve más porque estamos. Claro. Entonces la preocupación también viene porque es una realidad. Entonces ya ahí no puedes desconocerla, existimos, entonces ya no puedes decir, mira, es que esto no me está pasando, o es una sola, no, o dos, no, ya es el 30%, el 40%, el 50% de la población estudiantil, entonces obedece a eso, ¿no? Y yo creo que obviamente el tema de incorporar estas instancias también viene de la mano de ver cómo vamos integrando, ¿no? Entonces sí creo que hay una iniciativa, pero esa iniciativa también es impulsada por la existencia, porque de no ser así o ser en colegios donde es minoría,
no ocurre con tanta frecuencia, ¿no? Claro. Nosotros es atendiendo a la necesidad, claro. Totalmente, o sea, tengo la necesidad, entonces lo voy a hacer. Ajá. No, pero no existe era proactivamente. No hay una política estructural desde el Ministerio de Educación donde se impulse, digamos, mecanismos, la utilización de herramientas, poder aplicar, como instrumentalizar esto que deseamos y que pensamos como una política educativa, ¿no? El colegio obedece más a la intención, al deseo, a la posibilidad de la dirección. Y de cada institución. Exacto. Entonces viene a ser como experiencias aisladas donde hemos tenido la oportunidad de que podamos participar, pero no existe una política como tal. Entonces, como que si no me veo obligado, porque están las circunstancias, es decir, existe esta gente y está aquí, entonces yo lo hago, si no, no lo hago. Y muchas instituciones a la final, claro, también como panacea, yo creo que tiene que haber una reestructuración, eso es una utopía, ¿no? Pero en un país como Chile, donde ya existimos, estamos, y como muy bien lo decía María Victoria, vamos a ir creciendo ese número, deberíamos impulsar entonces también estos cambios estructurales donde se incorporen otras narrativas, donde desde la educación, desde la formación también de los docentes se incorporen estas competencias que permiten, tremendo, que estamos trabajando en eso, ¿no? Yo siempre digo que desde el Quilombo buscamos aprovechar estas instancias donde hay estas iniciativas y meternos ahí, meternos con todo y buscar implosionar desde estos espacios, y buscamos también que de manera estructurada, así como se logró la incorporación en el censo, también se incorporen estos cambios. Quizás no lo vamos a ver ahora, pero estamos trabajando para eso. Están abriendo camino, y exactamente. Estamos sembrando. Eso. Cuándo va la semilla no sabemos, pero no vamos a dejar de sembrar. Ajá. Ay, qué lindo. Sí, no, interesante. Claro, creo que han avanzado y no sé si hay una iniciativa, una política nacional como tal, pero sí sé que porque desde el mundo indígena también se ha avanzado un montón, pero claro, ahí venimos con una intersección y también es diferente, ¿no? Claro. También, pero sí que también se está avanzando desde ahí porque, a ver, es una necesidad también y me parece que hacia allá debería ir, ¿no? Claro, y que se aplaude, o sea, se celebra cuando nos invitan y dicen, mira, el colegio tal, qué bien, oh, qué maravilla. A veces no tenemos tiempo como para asistir porque igual la herramienta es muy potente. Yo creo que desde la forma en que lo abordamos, no lo abordamos desde señalar. Yo creo que para nosotros la educación, y nos lo decía Ochi Curiel las veces que hemos tenido la oportunidad de conversar con ella, que nuestro trabajo también del activismo está muy marcado por la educación. Total. Y de hecho es uno de los ejes que tenemos de trabajo dentro del Quilombo, ¿no? Ir a los territorios, trabajar con las niñeces, para comenzar entonces a incorporar estas iniciativas también desde la organización de las niñeces y comenzar el cambio desde ahí. ¿Y ustedes de dónde sacan tanto tiempo? Yo las aplaudo y las celebro. Como la convicción y la necesidad y la urgencia. La necesidad, sí, yo creo que claro. Ay, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se organizan? ¿Cuántas son en el Quilombo? No quisiera decir, no sé cómo lo hago. Es que, mira, ahora somos, ¿qué? Casi 20. Casi 20. Casi wow, 20 o más. Sí, se abrió el Quilombo este año por lo mismo, ¿no? Veníamos desde un proceso y estamos en un proceso de estructuración y organización mucho más complejo. Complejo no porque sea difícil, sino yo creo que, y bueno, las muchachas pueden dar cuenta que están como recién incorporándose al Quilombo, y estamos aquí. Entonces esto es un proceso también yo creo que es un proceso que te sostiene, donde te organizas y vas aprendiendo, vas desaprendiendo también y te vas fortaleciendo. Y en esa medida, cuando somos varias, yo creo que, bueno, mira, una puede hacer esto, yo ahorita no puedo. De hecho, el sostenimiento del activismo pasa por ahí. Y vuelvo otra vez con el tema porque para nosotras lo que tú acabas de preguntar es un desafío. Sostener el Quilombo con la familia, con los trabajos, con la pobreza de tiempo que tenemos las mujeres en general, claro. Exactamente.
Por eso también es fundamental que la sociedad chilena y el Estado reconozcan la existencia de los aportes que nosotros hacemos como comunidad, ¿ya? Que también han sido invisibilizadas, ¿ya? Y que, bueno, ahora estamos haciendo un trabajo bien fundamental en el Quilombo, que es fortalecer estos espacios, educar, desmantelar el racismo sistémico también, que está súper internalizado aquí, por sobre todo, y crear también políticas públicas antirracistas. Yo creo que eso también es una de las cosas fundamentales por las que estamos trabajando. Que hacia allá va la participación política. Y que el Quilombo sea un espacio también de encuentro y de refugio, porque ya Chile es un país hostil, y también hay un esfuerzo de las compañeras que han cimentado las bases, yo que voy llegando lo veo, de que este sea un espacio también donde se pueda vivir desde el gozo, y donde ese trabajo que es político y que es muy duro, internamente sea lo menos hostil posible. El Quilombo también yo creo que es un espacio de reunión y de reconocimiento bien importante en ese sentido. Súper, ¿les parece si escuchamos música y seguimos conversando aquí en Pregonando con las integrantes del colectivo Negrocéntricas? Oye, el Tokyo Town, tú sabes. El mensaje de mi gente y también el flow, que es lo que prevalece. Si quiero cantar, mi sueño hace real. No se rinde el que nació donde por todo hay que luchar. Mi estilo es diferente al del montón, que suene la marimba mientras bailamos los dos. El ritmo es negro y eso ya se comprobó, pero todo lo negro no es malo, como dice la televisión. ¿Dónde están? Con paso firme, no paramos por ningún motivo, representando siempre los espacios positivos, abriendo camino contra la corriente, desde muy pequeño de manera contundente. Y sí, nos soltamos ya de la cadena, sangre de rey es lo que corre por mis venas, dilo. Somos los prietos, afro de Colombia, que representamos donde quiera. Te lo digo de una vez, orgullosa de mi bandera. Parte de la columna vertebral de toda nuestra historia, de las manos fuertes para que Simón llegara a la gloria. Las piezas que no mencionan en sus libros incompletos, lo que quieren ocultar pero se ven somos los prietos. Lo que trajimos este boom boom chaca que te mueve y te arrebata el cuerpo cuando tú estás triste. Y aunque no te incriminen, salimos representando fuerte la bandera, somos colombianos firmes. Dispuestos a darlo todo y querer ser alguien en la vida. Aunque muchos piensen que solo hay talento para cosas negativas, uno te desea mal y esperan verte caer. Cada que me levanto en la mañana agradezco y pido que le vaya bien. Oye, ay, sin miedo, hey, chuck it down, baby. Oye, somos los prietos, afro de Colombia, que representamos donde quiera. Te lo digo de una vez, orgullosa de mi bandera. Afro de Colombia, que representamos donde quiera. Te lo digo de una vez, orgulloso de mi bandera.
Estamos presentando en Radio U Central 107.1 Pregonando. Un encuentro musical migrante con el ritmo y el sabor al son del tambor. Estamos de regreso, nos queda el último bloque, tenemos muchos temas para conversar. Un saludo para Paola, la estamos esperando, señora. Mentiras, un abrazote. Quería hablar con ustedes sobre memoria, identidad. Sabemos que el Quilombo lidera y tiene varias iniciativas, porque también es chévere saber cuáles son las formas en las que ustedes se movilizan para nutrir la memoria colectiva desde lo afro. ¿Quién quiere me responde? No. Importante la memoria, porque cuando hablamos de memoria hablamos de pasado, de ancestralidad también, de lo que otros caminaron, de lo que otras mujeres caminaron para que nosotras hoy estemos aquí, y también lo que nosotras estamos caminando para que en el futuro este lugar esté un poquito más habitable, ¿no? Entonces ahí en las acciones yo creo que hay varias, quizás ahí nos vamos a ayudar un poquito, pero recuerdo por ejemplo el año pasado este año se hizo el lanzamiento del libro Orgullosamente Afro, que sistematiza experiencias de organización comunitaria, donde ahí tenemos varios relatos desde el norte de Chile, en Santiago, de personas migrantes chilenas que van contribuyendo en esa memoria escrita, pero también por ejemplo yo creo que el laberinto antirracista también es una forma de memoria. No sé si las tertulias negras también, los encuentros y las conversaciones que se dieron y que se dieron por bastante años y que se van a seguir dando, donde se tocan estas temáticas y se conversan, ¿no? en un espacio más tranquilo, pero que está también digitalizado en YouTube y las personas pueden acceder a él para que vean. No sé qué piensa Sara ahí. Bueno, la verdad es que bueno, yo creo que la afirmación identitaria también es la base de nuestro trabajo, ¿ya? Para el Quilombo la autoidentificación es crucial, no solamente por los rasgos físicos, sino también por los rasgos ancestrales, por así decirlo, ¿cierto? Y eso, no sé qué piensas tú sobre lo que estamos... Me parece súper chévere que vuelvan las tertulias negras, hace un montón no se hacen. No sé si como la están pensando, también están pensando en que haya participación, o sea, que sean amplias, no sé, quizás están en planificación y no pueden hacer mucho spoiler. ¿O es algo que se viene 2025 o 2026? ¿Cómo lo están viendo ahí? Miren, la segunda, yo creo que el año pasado, para hacer un recuento de lo que fue el 2024, lo que ha sido el primer semestre. Intenso. Sí, por el censo fue muy intenso, pero fue muy productivo también, ¿no? Esa intensidad no vino sola, porque claro, cuando hablamos de gestión de conocimiento en el Quilombo, también estamos hablando de esa producción crítica y antirracista desde la academia. También. Y eso es también abrir una pequeña grieta en este espacio donde ya participamos, pero donde logramos convocar. Y convocamos a diferentes especialistas también en el área que hacen investigación afrocentrada, hicimos divulgación, hicimos alianzas también con esa circulación de saberes, participando en diferentes cátedras, digamos, con diferentes instituciones y universidades también de acá de la capital. Otro de los ejes también que nos acompaña y nos va a seguir acompañando es el letramiento racial e identidad, ¿no? Donde ahí están incorporadas estas herramientas que sirven y que nos permiten reflexionar como el laberinto, desde las niñeces, desde la intervención de nuestra corporalidad, sobre todo con niños y jóvenes. Buscamos siempre como cimentar desde ese Sí, eje. No, ahí está el futuro. Sí, exactamente. Y todo lo que es el tema de racismo ambiental, que no puedo espolear mucho, pero por ahí se vienen investigaciones. Ahí está Keila, sí, que de hecho tiene digamos, un bagaje. Debe ser un temazo. Sí, o sea, de verdad ella esa intersección es brava. Claro, porque hablamos también de estos cordones de pobreza, de zonas que son... pareciera que son excluidas, ¿no? Que viene una mano divina y te coloca ahí. No, pues estamos hablando de un racismo también que es territorial y que donde están las zonas de sacrificio también hay ciertas particularidades identitarias que sostienen esos espacios.
el de sostenibilidad y cuidado también. Tenemos incluso alianzas con la red de mujeres latinoamericanas para la innovación. Digamos, en ese espacio también estamos pululando, estamos participando activamente, y la comunicación estratégica como un eje disruptivo dentro del quilombo. No se trata de hacer un post y ya, y colocar, sino de qué decimos cuando se diseña, cuando se piensa, quién queremos captar, desde las redes sociales, desde las tertulias que se hicieron recién con todo lo que fue el proceso del censo y de la campaña de 100% orgullosamente afro, ¿no? Entonces creo que en efecto sí hacemos un tremendo esfuerzo entre todas, hace un montón, para poder desde nuestros espacios también construir desde el objetivo del quilombo en estos ejes, ¿no? Entonces siempre estamos como conectando, intentando producir y construir en base a lo que también planificamos cada semestre, ¿no? Ya nos viene la reunión ahora de este semestre para hacer la evaluación y volver entonces a construir estas alianzas y sostenerlas, ¿no? Porque el sostenimiento, claro, sí, que sí. Nos quedan 3 minuticos, vamos cerrando, y ¿por qué no nos cuentan las actividades que tienen planificadas el día de hoy para que nos pasen los datos, cómo, cuándo, dónde, para que las personas se motiven a ir y las acompañen? Sabemos que nos habían adelantado que estaba el laberinto antirracista en Puente Alto, va a ser ahí en la plaza, en dónde va a estar ubicado, si nos pueden contar, para que las personas también estén ahí informadas. Me cuentan, estamos aquí investigando interno, trabajando para usted, señora auditora, corroborando los datos, la información. Ahí está. Que son muchas actividades hoy. De hecho va a ser el sábado a las 16, de 16 a 18 horas en la cancha, sí, de toros, con Guillermo y Valencia, y vamos a estar con el Día de la Mujer Afrodescendiente en la Plaza de las Culturas. Ya, buenísimo, ahí todos bienvenidos, bienvenidas, sí, para que vayan. Saludos, mensajes, este es el momento, si desean. Mira, un mensaje para las niñeces. Yo creo que las niñeces, las juventudes y todos aquellos que se reconocen también en nuestros espejos, en nuestras experiencias, para que rompamos, ¿no?, con las estructuras. Yo creo que la propia existencia con dignidad, sin caer en la violencia estructural que ya nos arropa. Claro. Creo que hay que tener mucho... con la ternura que significa educar y educarse para poder afrontar nuestras realidades. Creo que ese es el marco que nos invita a repensarnos desde ahí. Ese sería como mi mensaje en este día, ¿no? Y también dejarle la certeza de que su existencia es valiosa, tanto como la de toda la gente que habita este territorio, que tienen derecho a imaginar, a crear, a no adaptarse al molde que le impone la sociedad. Yo creo que eso también. Gracias, María Victoria. Nos queda un minuto. Sí. No, un abrazo, mucha fortaleza para todas esas mujeres que hacen una resistencia desde el cotidiano, desde el cuidado, de aquellas luchas que son más silenciosas y que son las más revolucionarias, son las que nos sostienen y las que también buscamos aprender y que también buscamos inspirar. Muchísimas gracias Norgi, María Victoria y Sara por habernos acompañado el día de hoy. El tiempo se fue volando. Por aquí siempre bienvenidas para que vengan a conversar o nos manden su información para difundir cualquier dato. Siempre las puertas abiertas de Pregonando. Para todas las personas que nos escucharon, muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo viernes. Chao, chao. Chao, Norgis. Chao. Chao, Sara. Chao, chao. Un gusto. Radio U Central 107.1 y radio.ucentral.cl presentó Pregonando, un encuentro musical migrante con el ritmo y el sabor al son del tambor. Conduce Diana Leal Ruano. Hasta un próximo encuentro.